Hola, vamos a compartir el devocional como cada día jueves. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 11. Y el texto es bien conocido porque habla básicamente de la evidencia histórica de la resurrección de Jesús. ¿En qué sentido? En que una vez que Él resucitó, va a aparecer a muchas personas y va a empezar a hacer una lista, un orden. Entonces va a hablar primero de los apóstoles que él escogió desde el principio, de alguna manera encabezados por Pedro y a los 12. Luego va a hablar de los otros discípulos, como 500 personas, de las cuales en ese tiempo que Pablo escribió esta carta a los Corintios, muchos están vivos. Después, otros hermanos, entre los cuales está Jacobo, el hermano de Jesús, más otros dice, y los otros apóstoles, o sea, otros que fueron enviados por el Señor, esa es la idea, no los 12, sino otros enviados a qué, a predicar el Evangelio. Y vamos a ver que en el versículo 11 justamente termina en esa idea. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. En general nos enseña tantas verdades que necesitamos no solamente saber, conocer en nuestra vida, sino verte siempre a través de esas palabras. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Cómo te muestras tú? ¿Cuál es la obra que estás haciendo tú hoy, especialmente en cada uno de nosotros? Ayúdanos a entender esas verdades y a vivir por ellas en el nombre de Jesús. Amén. Y luego va a aparecer al final Pablo, como el último, esa es la idea. Y es interesante pensar que cuando se les apareció Jesús a los primeros que se indican ahí, eran todos creyentes. Por lo tanto, estaban de alguna manera dando cuenta de que todas las promesas que el Señor había dado antes eran verdad, se cumplieron. Y vemos que este es un cumplimiento imposible para lo que cualquier hombre pudiera pensar, porque es el cumplimiento que Dios hace de sus promesas, porque Él tiene el poder sobre todas las cosas. Y su palabra es verdad, verdad. Es como interesante verlo de esa manera. Y de alguna manera también nos alivia cuando vemos que hay muchas promesas que el Señor tiene para nosotros que son de ese mismo tamaño de verdad, por decirlo así, y que se van a cumplir también en nosotros. Dios no falla. Luego vemos esta aparición que hace a Pablo, pero Pablo no era creyente. Es interesante pensarlo de esa manera. Y Jesús habla con él y dice entonces cuando Pablo rinde su vida a Cristo y se convierte, y vemos después en la historia cómo rinde su vida Pablo al Señor para cumplir todo el propósito que el Señor había dispuesto en él para bendición de tantos de nosotros mismos hoy. Y más allá del hecho de pensar en, porque uno pudiera pensar lo siguiente, no sé tú, pero a veces yo pienso en textos bíblicos, si yo hubiese estado ahí, ¿cómo habría sido? O sea, ¿cómo lo habría visto? ¿Qué habría sentido? ¿Qué me hubiese imaginado? ¿Cómo me hubiese impactado? Etcétera. Eh, no lo sé, pero el tema es, el texto no me estaba invitando a pensar qué hubiese hecho yo en un caso como este. O sea, me apareció Jesús resucitado tal como él había prometido, que es una cosa espiritualmente gigantesca, sino que lo que está resaltando, a pesar de que está hablando de una evidencia histórica, es la gracia del Señor. Que este hecho de que Jesús haya resucitado, que haya vencido sobre el pecado y la muerte, nos da a nosotros victoria para que hoy día, conformando su iglesia, vivamos por esa gracia, dependamos en todo de esa gracia para impartir de esa gracia a los demás, partiendo entre nosotros mismos, pero también al mundo. Y eso es lo que va a decir en ese versículo 10 que en lo particular a mí siempre me gusta mucho. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. ¿Sí? Eh, Produce efectos fuertes que solamente Dios puede hacer
que no es solamente proclamar su palabra, sino que por medio de esa palabra, proclamada por aquel sujeto de la gracia de Dios, Pablo, Pedro, nosotros, muchos pueden llegar a Cristo. Ese es el milagro más grande que hay detrás de todo esto, que es lo que termina diciendo el versículo 11. Porque o sea yo, o sea en ellos, así predicamos y así habéis creído. Es la gracia del Señor la que mueve todo, todo el mundo, toda la historia, todas las evidencias, tu corazón y el mío. No se trata de pensar en mí, sino que en la gracia del Señor. Y si algo voy a pensar en mí, entonces voy a pensar en cómo esa gracia del Señor ha sido derramada en mí, me sustenta a mí, está obrando en mí para que esa gracia del Señor esté en ti y en tantos otros. No soy yo, es la gracia del Señor en mí. Y es interesante darse cuenta de esa verdad pensando otra vez en esta idea de Pablo. Pablo estaba yendo en contra de la iglesia, dice, a mí que soy el más pequeño de todos los, porque yo perseguí la iglesia, porque él reconoce el tamaño de su pecado, que era gigantesco, imperdonable desde el punto de vista humano. Pero la gracia del Señor es más grande. Nunca, y un poco eso es lo que rescato yo de este mensaje de Pablo, nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. No creamos que porque estamos en el Señor, dependiendo de su gracia y de sus promesas, tenemos que olvidarnos de lo que fuimos. Porque eso, en nuestra mente finita, disminuye el tamaño de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es infinita, y es eterna, y es poderosa, es milagrosa, y sustenta toda tu vida más allá de las cosas que tú puedes pensar o pedir. Nunca olvidemos cuánto hace la gracia de Dios, cuánto hizo y cuánto va a seguir haciendo en tu vida y en la mía, como lo declara que hizo Pablo en su vida. Qué linda bendición.